¿Qué tal? Buenos días, Agustín. Buenos días a toda la audiencia. Muchas Bueno, gracias por el llamado. por favor, nos interesa sobremanera conocer cuál es su mirada desde la CONEA como profesional también de la ciencia, como investigadora y como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Qué hacer con la planta industrial de agua pesada? Hoy muchos la ven desde la ruta y ven ese gran mastodonte entre la ruta y el río. Pocos imaginan qué hacer y buena parte de quienes hoy se desempeñan allí tampoco tienen muy en claro qué va a ser de su futuro. ¿Cuál es su mirada respecto de esto? Bueno, como dijimos ya en varias oportunidades, para nosotros la planta industrial de agua pesada, la PIAP, viene a ser un acervo tecnológico importante y un bien estratégico que tiene el país, porque de alguna manera puede garantizar lo que es la soberanía en cuanto al ciclo completo, digamos, de lo que sería una central nuclear que podemos sostener con tecnología propia. Entonces, si bien, digamos, las centrales nucleares fueron importadas en un primer momento, las que funcionan actualmente, o sea, la tecnología vino o de Canadá o de Alemania, etcétera, la Argentina, en sus 72 años de, por ejemplo, de recorrido del sector nuclear, o sea, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en 1950, ha sido siempre un sector que ha ido aprendiendo de esas tecnologías y en este momento, bueno, las 3 centrales nucleares funcionan con uranio natural y requieren el agua pesada para su funcionamiento. Entonces, bueno, es para eso que creo que sostenerlas y lograr que uno tenga que evitar tener que importar eso como un bien, digamos, que nos permite tenerlo en el país, es importante que pueda volver a ponerse en marcha. Uh-huh. Y respecto del futuro, porque, a ver, se ha hablado muchas veces acerca de la capacidad de producción que tiene la planta, la demanda que tiene nuestro país, allí hay una balanza que está un tanto inclinada, y esto da lugar a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer con la PIAP? Se habló de una planta de fertilizantes en su momento, se habló ahora de producir hidrógeno verde. ¿Qué tiene usted en mente como futuro para esa planta, la industrial de agua pesada? Bueno, a ver, bueno, la planta, como vos mencionaste antes, es propiedad de la CONEA, pero tiene su funcionamiento en manos de ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, que tiene un 51% de capital de la provincia de Neuquén y un 49% de la CONEA. O CENEA, estamos, a ver si podemos empezar a aprender a usar bien las siglas. Es que por años se habló de CONEA. Por años para nosotros fue la CONEA y bueno, entonces, pero bueno, entendemos de que formalmente, digamos, las siglas son CNEA, entonces, pero bueno, eso es una disquisición. Respecto de entonces de las posibilidades que tiene, a ver, la producción de agua pesada máxima que tiene la planta es de 200 toneladas por año. Sí funcionan las 2 líneas, o sea, tiene 2 líneas de trabajo. En su momento ese fue como el tope, digamos, de producción que puede llegar a tener en las condiciones que tuvo en su momento. Durante mucho tiempo se pensó en que una parte, cuando el plan nuclear argentino, digamos, en el que originalmente se había generado la planta de tener más centrales nucleares, en base a esta tecnología, etcétera, y se vio que quizás la necesidad de agua pesada no iba a tener toda esa, digamos, esa perspectiva, se empezó a pensar en poder combinarla con la producción de urea. De hecho, por ejemplo, las plantas de agua pesada de la India, que tienen centrales similares, ya están trabajando una parte del año produciendo agua pesada y otra parte del año produciendo urea. Y así fue que hubo varios, a lo largo de muchos años, estoy hablando, la posibilidad o pensar en esa perspectiva. Pero la ecuación económica de la producción de urea y en ese momento, y digamos, hubo un intento de licitación de parte de la provincia de Neuquén para ver si atraía inversores, no funcionó. La ecuación es distinta ahora, quizás ahora hay una perspectiva de necesidad de importación de urea que pueda ser más viable eso como un negocio para alguna empresa, y también se estuvieron evaluando opciones más nuevas tecnológicamente, y que permitieran tener una línea dedicada a agua pesada y la otra línea quizás dedicada a la producción de urea. Ahora, nosotros como CENEA, nuestra prioridad es ponerla de vuelta en marcha para la producción de agua pesada. Eso no quita de que la otra ¿Cuánto hace línea... que no está en marcha la planta, la PIAP? Desde el 2017. O sea, en el 2017 hubo una parada por mantenimiento y después en lugar de
cuando uno termina la etapa de mantenimiento, o sea, todas las grandes, plantas industriales requieren tener a veces paradas programadas para poder hacer mantenimiento de sus componentes. Se decidió que económicamente ya no convenía que la planta funcionara, que no había necesidad de agua pesada, se dijo que en su momento que ya había suficiente stock para el funcionamiento de las centrales nuestras, y que entonces no se requería que siguiera funcionando y se la dejó detenida, ¿sí? Así que eso es desde el año 2017. Habla en pasado imperfecto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se revirtió esa condición o todavía con lo que hay alcanza para cubrir la demanda que tiene nuestro país en agua pesada? No, justamente, ya desde el año pasado, NASA, que es Nucleoeléctrica Argentina, que es la operadora de las plantas nucleares argentinas, ¿sí?, de las centrales nucleares Atucha 1, 2 y Embalse, ya por ley ellos deben primero solicitar a la PIAP requerimiento de agua pesada que tengan para poder después recién proceder a hacer una compra al exterior. Y efectivamente ellos ya comenzaron con compras al exterior, quiere decir que si ya desde el año pasado están haciendo requerimientos a ver si entiendo. Nosotros tenemos aquí en Arroyito una planta industrial de agua pesada, o sea que está en condiciones de producir agua pesada, pero estamos importando agua pesada. Exactamente, esa es la situación actual. Y eso es producto de que en 2017 con esa decisión se pasó, a una especie de situación de mantenimiento permanente hasta tomar una decisión a largo plazo, y de los 400 trabajadoras que tenía la planta quedaron menos de 100 en ese momento, ¿sí? En algún momento hubo una reducción muy grande. Está bien, pero recuerda... Sí, y esa reducción de personal, ¿es lo que explica en todo caso que la planta siga parada cuando aún se requiere agua pesada? Eso es parte de lo que explica de que todavía siga parada, porque quiere decir que si yo quiero volver a producir, necesito volver a incorporar personal y volver a capacitarlo, porque no es lo mismo, tener, alguien que conoce el funcionamiento de la planta, como incorporar, aún si yo tuviera la capacidad de poder incorporar 300 personas en este instante, no estaría funcionando mañana porque, todo lo que después de tanto tiempo se requieren dos cosas. Por un lado, volver a tener personal formado, capacitado para que eso pueda operar, y por otro lado, revisar los componentes, que si bien hubo un mantenimiento preventivo durante todo este tiempo para evitar que hubiera degradación mayor, seguramente van a aparecer problemas en algunos componentes, y además seguramente también hay algunos equipos que ya se detectaron que va a ser necesario reemplazar después de todo este tiempo de parada. Eso lo dice, esa precaución, esa mirada precautoria respecto de si poner en funcionamiento la planta seguramente va a implicar detectar algún tipo de anomalía. Quiere decir que ese mantenimiento en todo caso no fue efectuado de una manera, ¿cómo le diría?, completa, prolija. Más o menos, hay una degradación natural de componentes que independientemente si están mantenidos o no, existe, un proceso natural de decaimiento de ciertos componentes, e incluso eso se vio claramente durante el periodo de pandemia en casi todos los laboratorios o lugares de fabricación del mundo, en los cuales después de una parada prolongada por lo que sea, aún cuando uno hiciera mantenimiento preventivo, siempre ocurren problemas en el momento de volver a poner en marcha equipos que estuvieron detenidos, ¿sí? O sea, lo puedo decir desde la escala laboratorio, porque lo he vivido, hasta, la escala de grandes producciones. Entonces siempre hay un periodo en el cual uno tiene que hacer un testeo sobre, cuáles son las condiciones después de un periodo de detención. Claro, Adriana, y entonces, en síntesis, Argentina hoy necesita agua pesada, la está importando. Tenemos una planta de agua pesada, está en stand-by. Sí. ¿Cuál es la directriz, cuál es la directiva en todo caso en este sentido? ¿Seguir importando, transformar la planta industrial de agua pesada, volverla a hacerla funcionar? ¿Qué van a hacer con eso? Un poco de todo. A ver, el plan nuestro, al menos el de la comisión, es ya estar elaborando por ahora un contrato, una adenda al actual que terminaba el 30 de junio respecto del mantenimiento, o de seguir en etapa de mantenimiento, que introduce, tiene una etapa de reacondicionamiento, que es la que estamos proponiendo ahora con el presupuesto actual. Hemos solicitado al Gobierno Nacional presupuesto para el año próximo para que incluya, esta etapa de puesta en marcha, con todos los, la incorporación de personal que corresponde a una de las líneas al menos, ¿sí? Quizás no estamos pretendiendo, porque la necesidad de agua pesada que nos manifestó Nucleoeléctrica Argentina es de 485 toneladas,
de acá para las 3 centrales actualmente en funcionamiento. Entonces, eso a lo largo de varios años, no es algo que se requiera inmediatamente, con la perspectiva de que entre 20 y 30 meses, dependiendo de cómo se da esta primera etapa y de qué es lo que se, digamos, determine ahora, cuáles son los equipos que se necesitan importar, que eso ya se viene previendo, digamos, de que había varios equipos, sobre todo los de control, que estaban muy viejos o, digamos, con tecnologías muy antiguas. Aquellos que no estén funcionando correctamente se reemplazarán, aquellos que sí, se buscará, digamos, en el tiempo ver cómo de a poco se pueden ir reemplazando. Y entonces todo eso, la idea es justamente empezar con este plan de puesta en marcha. Es menos es la idea de la comisión, ya se propuso claro, este proyecto, se propuso a la Secretaría de Energía, que es quien, digamos, tiene en el fondo desde el Gobierno Nacional que terminar de tomar estas decisiones, Adriana, con el apoyo presupuestario correspondiente, ¿no? Claro, Porque, bueno, ese es el plan. Le pido una precisión, un número. ¿Cuánto es lo que se necesita para ponerla en funcionamiento nuevamente a la PIAP? ¿Y quién tiene que poner esa plata? ¿Nación, provincia, ambos? Bien, a ver, en principio, digamos, se requieren, según el proyecto que nos había presentado ENSI, unos 11.000 millones de pesos en ese periodo, digamos, con lo cual este año contamos con 1.400 millones para esta primera etapa. El año próximo se solicitaron 5.000 millones al presupuesto nacional y, digamos, el resto sería para el año siguiente o, digamos, ya se puede hacer estuvieron teniendo conversaciones con NASA, con Nucleareléctrica Argentina, para ver si ellos pueden hacer una especie de precontratación del agua pesada para que ellos de alguna manera puedan ayudar a financiar esta parte, digamos, de la etapa de puesta en marcha. Y bueno, y a la provincia por ahora, digamos, su aporte es que, digamos, se ofrece justamente, digamos, o sea, facilitar las gestiones para no, digamos, evitar la carga impositiva provincial. Por ahora ese es el único aporte que está sosteniendo la provincia. Quizás se puede charlar, y con la provincia también se estuvo discutiendo la posibilidad de conseguir inversores para poder tener un proyecto de que la otra línea pueda empezar a buscar inversores para lo que se llama lo que vos mencionaste antes, que es la producción de urea o hidrógeno verde, digamos, diferentes alternativas, tratando de evaluarlas. Si bien son proyectos posibles, no tenemos un proyecto concreto para poder convocar inversores para eso. Y eso yo lo veo como un proyecto más a mediano plazo. Digamos. A nosotros en lo inmediato nos interesa empezar a trabajar concretamente con empezar ya mismo. Bueno, con los cambios que hay a nivel nacional estamos a la expectativa, supuestamente ya los primeros días de julio deberíamos contar con esa respuesta, y que por ahora con todos los cambios que hubo a nivel nacional no la tenemos. Ese es el mayor problema que... Adriana, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. No, al contrario. Muchísimas gracias. Que pase una buena jornada.